La invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022 fue el mayor impacto en la geopolítica global desde la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto de tal magnitud, en pleno siglo XXI, trajo de vuelta el fantasma de la guerra a gran escala en Europa y expuso las fragilidades de un sistema internacional que muchos creían estable. Fue un recordatorio brutal de que las rivalidades entre grandes potencias aún moldean el destino del mundo. Uno de los impactos más significativos de este conflicto fue la expansión de la OTAN, ahora con la inclusión de Finlandia y Suecia. Este cambio histórico no solo redefinió el equilibrio de poder en Europa, sino que también trajo nuevos desafíos estratégicos para Rusia. Moscú, que buscaba limitar la influencia de la Alianza Occidental, terminó enfrentando un movimiento opuesto, con un Occidente más unido y mejor preparado. Con la entrada de Finlandia en la OTAN, la frontera terrestre de la alianza con Rusia prácticamente se duplicó, creando una nueva dinámica de presión militar en el norte de Europa. Este cambio colocó al Kremlin en una posición aún más complicada, mientras intenta lidiar con el costo político, militar y económico de la guerra en Ucrania. Las consecuencias de la decisión de invadir se extendieron mucho más allá del campo de batalla. La guerra también rompió la percepción de que conflictos de este tipo eran cosa del pasado. Países históricamente neutrales, como Suecia, revisaron décadas de política exterior para garantizar su seguridad. Esta reevaluación muestra cómo la invasión de Ucrania marcó un antes y un después para toda Europa, forzando incluso a las naciones más estables a reconsiderar su papel en la política global. La entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN fue uno de los desarrollos más destacados de la guerra en Ucrania. Finlandia oficializó su adhesión en abril de 2023, seguida por Suecia en 2024, poniendo fin a décadas de neutralidad militar en estos países. Este movimiento no solo fue una respuesta a la invasión rusa, sino también un cambio histórico en la política de seguridad del norte de Europa, con profundos impactos en el equilibrio de poder en la región. Con la incorporación de Finlandia, la frontera terrestre entre la OTAN y Rusia se más que duplicó, pasando de unos 1.200 km a más de 2.500 kilómetros. Esta nueva realidad colocó a Moscú frente a un dilema estratégico: ¿cómo lidiar con la presencia directa de una alianza militar que considera hostil en su vecindad inmediata? Rusia se encontró más aislada y vulnerable, mientras la OTAN ampliaba su alcance militar y político. La guerra en Ucrania fue el catalizador de este cambio. Antes del conflicto, la adhesión de estos países parecía improbable, incluso con la creciente cercanía a la OTAN en las últimas décadas. Sin embargo, la percepción de amenaza tras la invasión rusa empujó a Finlandia y Suecia a abandonar la neutralidad y buscar protección colectiva. Este movimiento fue visto como una derrota geopolítica para Vladimir Putin, quien buscaba debilitar la influencia occidental. La entrada de Suecia, aunque posterior, también representó un giro histórico. El país, que siempre cultivó una postura neutral basada en ideales pacifistas y de mediación internacional, percibió que la neutralidad ya no era suficiente para garantizar su seguridad. La proximidad con regiones estratégicas como el Mar Báltico convirtió la adhesión a la OTAN en una cuestión de supervivencia en un escenario de creciente inestabilidad. La inclusión de Finlandia y Suecia fortaleció la posición de la OTAN en el norte de Europa y creó nuevas barreras estratégicas para Rusia. El Mar Báltico, que ya era una región tensa, ahora está ampliamente controlado por los miembros de la alianza. Para Moscú, este escenario aumenta los riesgos y limita sus opciones de maniobra, dejando clara la magnitud de las consecuencias de la guerra en Ucrania. La expansión de la OTAN, impulsada por la entrada de Finlandia y Suecia, intensificó las tensiones con Moscú, que lleva décadas argumentando que está siendo cercada militarmente por la Alianza Occidental. Para el Kremlin, este avance es visto como una amenaza directa a la seguridad nacional. La narrativa rusa refuerza la idea de que la creciente presencia de la OTAN en sus fronteras compromete su capacidad de defender sus intereses estratégicos. Antes incluso de la guerra en Ucrania, Vladimir Putin utilizaba la expansión de la OTAN como justificación para su política exterior agresiva. Este argumento fue central en la decisión de invadir Ucrania en 2022, con el objetivo declarado de frenar el avance occidental en Europa del Este. Sin embargo, en lugar de lograr lo esperado, la guerra aceleró el proceso de adhesión de países como Finlandia y Suecia, generando un efecto contrario a los intereses rusos.
Con Finlandia duplicando la extensión de la frontera terrestre entre la OTAN y Rusia, el sentimiento de cerco cobró aún más fuerza en la retórica del Kremlin. Moscú enfrentó una alianza militar más consolidada y alineada, reduciendo sus márgenes de maniobra en Europa. La ampliación del bloque reforzó la percepción de aislamiento estratégico de Rusia, que ve debilitada su influencia regional. A pesar de la narrativa rusa sobre el cerco, la realidad geopolítica es más compleja. La decisión de países como Finlandia y Suecia de unirse a la OTAN no se debió únicamente a la presión occidental, sino principalmente a la percepción de amenaza tras la invasión de Ucrania. La retórica de Moscú, que intenta culpar a la OTAN, ignora el papel central de sus propias acciones en este cambio de postura de dichos países. Este escenario, lejos de aliviar las tensiones, intensificó la militarización en la región, especialmente en el mar Báltico y en la frontera norte de Europa. El resultado fue un fortalecimiento del llamado flanco oriental de la OTAN, con más tropas, ejercicios militares y mayores inversiones en defensa. Para Rusia, la guerra en Ucrania produjo precisamente lo que intentaba evitar, una OTAN más presente y más unida, incrementando los desafíos estratégicos para Moscú. Desde el colapso de la Unión Soviética, Rusia ha criticado la proximidad de la alianza a sus fronteras, calificándola de un cerco estratégico. Este discurso se intensificó con la incorporación de los dos países nórdicos, que simbolizó la pérdida de cualquier margen de influencia que el Kremlin buscaba mantener en el norte de Europa. El presidente Vladimir Putin ha recurrido con frecuencia al argumento del avance de la OTAN para justificar sus acciones en Ucrania. Según la narrativa rusa, la presencia de la alianza en Europa del Este representaba una amenaza directa a la seguridad del país. Este razonamiento se utilizó para movilizar apoyo interno y justificar la invasión, presentada como una medida defensiva para evitar que Ucrania se uniera al bloque militar occidental. Sin embargo, el efecto generado fue el opuesto. En lugar de alejar a la OTAN de sus fronteras, la guerra en Ucrania aceleró el acercamiento de países hasta entonces neutrales hacia la alianza. La oteanización de Finlandia y Suecia ejemplifica cómo la estrategia rusa terminó fortaleciendo lo que pretendía evitar. Esta ironía geopolítica expuso la falta de control del Kremlin sobre las consecuencias del conflicto. Moscú sigue argumentando que la expansión de la OTAN es una amenaza a la estabilidad global y un intento de contener el poder ruso. Sin embargo, muchos especialistas señalan que la alianza es una respuesta directa al comportamiento agresivo de Rusia, especialmente tras la anexión de Crimea en 2014 y la guerra en Ucrania. La narrativa del cerco es vista por muchos como una herramienta política del Kremlin para reforzar un sentimiento de nacionalismo y unidad interna. El discurso del cerco encuentra respaldo entre parte de la población rusa, pero su eficacia como justificación internacional es cada vez menor. La adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN demuestra que los países vecinos de Rusia prefieren alinearse con Occidente para garantizar su seguridad, reforzando así el aislamiento del Kremlin. La expansión de la alianza, vista como inevitable en el contexto actual, plantea interrogantes sobre los próximos pasos de Rusia para lidiar con esta nueva realidad. La expresión finlandización surgió durante la Guerra Fría para describir la neutralidad forzada de Finlandia frente a la Unión Soviética. A pesar de ser una democracia occidental, Finlandia aceptó no alinearse oficialmente con la OTAN ni con ningún bloque militar para evitar tensiones con Moscú. Esta estrategia garantizó la soberanía del país, pero a costa de una política exterior limitada, moldeada por la presión de su vecino soviético. El término simboliza la idea de supervivencia geopolítica en una posición de vulnerabilidad. Para Finlandia, compartir frontera directa con la Unión Soviética significaba convivir con el riesgo constante de invasión. Por ello, el país adoptó un enfoque pragmático, mantener buenas relaciones con Moscú mientras preservaba su independencia. Esta postura evitó un enfrentamiento directo, pero implicó una serie de restricciones políticas y estratégicas. La guerra en Ucrania y el comportamiento agresivo de Rusia terminaron con este modelo. Finlandia entendió que la neutralidad ya no garantizaba su seguridad. La invasión rusa a un país vecino encendió las alarmas en Helsinki, llevando al gobierno finlandés a alinearse directamente con Occidente. La adhesión a la OTAN en 2023 marcó el fin de décadas de neutralidad y abrió un nuevo capítulo en la historia geopolítica del país.
El abandono de la finlandización también refleja los cambios en el orden global. Durante la Guerra Fría, Finlandia no tenía alternativas viables más allá de la neutralidad, dado el dominio soviético en la región. En el contexto actual, la OTAN, como una alianza activa y fortalecida, ofreció al país una opción para enfrentar el clima de inseguridad generado por la guerra en Ucrania. Esta transformación en la postura finlandesa envía un mensaje claro a Moscú. Finlandia, que durante tanto tiempo buscó equilibrar sus relaciones entre Oriente y Occidente, decidió apostar por la defensa colectiva junto a los aliados de la OTAN. Esta decisión refuerza el aislamiento estratégico de Rusia y ejemplifica cómo los antiguos conceptos geopolíticos están siendo revisados frente a las nuevas amenazas. Suecia siempre ha sido conocida por su neutralidad, un pilar de su política exterior durante más de 200 años. Esta postura se construyó sobre la idea de que mantenerse al margen de alianzas militares era la mejor forma de garantizar su seguridad y estabilidad. Durante las dos guerras mundiales y la Guerra Fría, el país evitó alinearse oficialmente, confiando en su capacidad de mediación y diálogo. Sin embargo, la invasión rusa a Ucrania en 2022 cambió profundamente esta percepción. La proximidad geográfica con el mar Báltico y el aumento de la agresividad rusa llevaron a Suecia a reevaluar su posición histórica. La neutralidad, que durante tanto tiempo fue considerada una ventaja, pasó a percibirse como una vulnerabilidad en un momento de inestabilidad en Europa. El proceso de adhesión a la OTAN, concluido en 2024, representó un giro histórico para Suecia. El país decidió que la mejor manera de proteger su soberanía era integrarse en una alianza de defensa colectiva. Este movimiento fue una respuesta directa al aumento de la amenaza percibida, pero también una demostración de cómo el equilibrio de poder en el norte de Europa estaba cambiando rápidamente. La transformación sueca también refleja el deseo de fortalecer su posición en el mar Báltico, una región de importancia estratégica tanto para Moscú como para Occidente. Con el mar cada vez más controlado por países de la OTAN, Suecia asumió un papel crucial en el fortalecimiento de la seguridad regional. Este alineamiento trajo beneficios no solo para Suecia, sino también para toda la alianza, que ganó una nueva posición estratégica en Europa. Este cambio en la política sueca es un ejemplo de cómo la guerra en Ucrania está moldeando las decisiones de países que antes confiaban en la neutralidad como estrategia de seguridad. Suecia, que durante tanto tiempo representó un modelo de independencia frente a bloques militares, ahora forma parte de una alianza global. Para Moscú, esto supone otro golpe en el tablero geopolítico, demostrando cómo su agresión provocó respuestas que fortalecieron a la OTAN en lugar de debilitarla. La adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN puede parecer una decisión reciente, pero tiene raíces profundas en décadas de cooperación entre estos países y la alianza. Desde 1994, ambos participaron en el Programa de Asociación para la Paz, PPP, una iniciativa de la OTAN para reforzar la seguridad europea involucrando tanto a miembros como a no miembros. Esta asociación fue fundamental para preparar el terreno hacia la integración formal. En el marco del PPP, Finlandia y Suecia participaron en ejercicios militares conjuntos, misiones de paz e iniciativas de intercambio de inteligencia. Este involucramiento gradual permitió que ambos desarrollaran interoperabilidad con las fuerzas de la OTAN, haciendo que la transición a miembros plenos fuera mucho más fluida. La integración fue una continuación lógica de años de estrecha colaboración. El fortalecimiento de esta asociación también estuvo ligado al aumento de tensiones con Rusia desde la anexión de Crimea en 2014. A medida que Moscú intensificaba sus acciones en Europa del Este, tanto Finlandia como Suecia profundizaron su cooperación con la OTAN, contribuyendo a operaciones de vigilancia en el mar Báltico y reforzando sus defensas. Estos pasos fueron cruciales para señalar que ambos países estaban preparados para responder a posibles amenazas. Aunque no eran miembros formales, la relación de estos países con la OTAN siempre fue cercana, especialmente por su ubicación estratégica. Finlandia, con su extensa frontera con Rusia, y Suecia, con su papel en el control de las rutas del mar Báltico, fueron socios valiosos para la alianza en términos de inteligencia y presencia militar en la región. Esta proximidad siempre indicó que una adhesión completa sería una posibilidad si el panorama de seguridad cambiaba. Con la guerra en Ucrania,
lo que antes era solo cooperación se transformó en membresía plena. El historial de colaboración permitió que Finlandia y Suecia se integraran rápidamente en las estructuras de la OTAN, aportando su experiencia y capacidades. Este proceso consolidó un esfuerzo iniciado décadas atrás y fortaleció a la alianza en un momento de gran desafío geopolítico. La expansión de la OTAN para incluir a Finlandia y Suecia trajo nuevos desafíos estratégicos para Rusia, aumentando la presión militar en sus fronteras. La entrada de Finlandia duplicó la extensión de la frontera terrestre directa entre Rusia y la alianza, superando ahora los 2.500 kilómetros. Esto obligó a Moscú a redirigir recursos y atención hacia el norte, creando tensiones en una región que antes era relativamente estable. El impacto también es significativo en el ámbito militar. Con la integración de ambos países a la OTAN, Rusia enfrenta un refuerzo de la presencia militar occidental en el mar Báltico y a lo largo de sus fronteras septentrionales. Bases, sistemas de defensa aérea y ejercicios conjuntos de la alianza ahora están más cerca del territorio ruso, reduciendo aún más el margen de maniobra estratégica del Kremlin. Para Vladimir Putin, la expansión de la OTAN representó una derrota geopolítica directa. Al iniciar la guerra en Ucrania, el Kremlin esperaba debilitar y dividir a la alianza, pero el efecto fue exactamente el contrario. La guerra unió a los países occidentales en torno a una agenda de seguridad común, consolidando a la OTAN como una fuerza relevante en la política internacional. Para Moscú, esto no solo incrementó su aislamiento, sino que también reforzó la percepción de vulnerabilidad frente al poder militar y político de Occidente. Además de los desafíos militares, existen implicaciones económicas y diplomáticas. La expansión de la OTAN limita aún más la capacidad de Rusia de proyectar poder en regiones estratégicas como el Ártico y el Báltico, de gran importancia para sus intereses económicos. Al mismo tiempo, el aislamiento ruso en organismos internacionales ha aumentado, reduciendo su margen para el diálogo o la formación de alianzas que contrarresten el poder occidental. La nueva configuración geopolítica pone de manifiesto cómo la guerra en Ucrania ha remodelado las dinámicas de seguridad en Europa, dejando a Rusia en una posición aún más desafiante. El aislamiento diplomático, combinado con las sanciones económicas y la presión militar, debilita la capacidad del Kremlin de negociar desde una posición de fuerza. Para Moscú, el tablero geopolítico se vuelve cada vez más adverso, mientras la OTAN emerge como la principal beneficiaria de este realineamiento. La guerra en Ucrania ha desencadenado una transformación profunda en la seguridad europea, rompiendo paradigmas que habían definido al continente desde el fin de la Guerra Fría. El sueño de una Europa pacífica y estable ha sido reemplazado por una realidad de tensiones crecientes, donde la disuasión militar y las alianzas estratégicas vuelven a ser prioridades absolutas. La expansión de la OTAN con la inclusión de Finlandia y Suecia simboliza esta nueva era, en la que la cooperación es vista como la mejor forma de enfrentar amenazas comunes. La integración de estos dos países a la OTAN marcó el inicio de un nuevo capítulo en la seguridad europea, destacando cómo la unión de esfuerzos puede alterar el equilibrio de poder en toda una región. Este cambio fue catalizado por el comportamiento agresivo de Rusia, que, al intentar imponer su influencia, terminó fortaleciendo los lazos entre sus vecinos y Occidente. Europa, que antes dudaba en ampliar su presencia militar, ahora está más preparada para actuar de forma conjunta. Además, las implicaciones globales de este cambio son difíciles de ignorar. El fortalecimiento de la OTAN y la reorganización de las alianzas internacionales tienen un impacto directo en otras regiones, como el Pacífico, donde la competencia entre grandes potencias también se intensifica. La guerra en Ucrania no solo ha reavivado rivalidades históricas, sino que también ha reafirmado la importancia de la coordinación entre democracias para enfrentar desafíos autoritarios. Rusia, por su parte, enfrenta un aislamiento creciente y dificultades para mantener su posición en el escenario internacional. La expansión de la OTAN y el fortalecimiento de las defensas europeas hacen que sea cada vez más difícil para Moscú alcanzar sus objetivos estratégicos. Sin embargo, el desenlace de este conflicto y sus consecuencias aún son inciertos, y los próximos pasos de Rusia podrían determinar cómo se consolidará este nuevo orden global. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal ahora mismo.
quédate con el próximo documental que aparece en pantalla. Nos vemos allí.